Nos advirtieron sobre él. Dijeron que nadie podría sobrevivir viviendo como él lo hacía y que la naturaleza salvaje eventualmente lo consumiría por completo. Sin embargo, Aimo Cort no solo nos demostró lo contrario, se convirtió en una leyenda viviente. En el corazón del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, sigue desafiando todas las probabilidades y vive como el último hombre en pie entre la civilización y la verdadera naturaleza salvaje de Alaska. Llueva o nieve, Aimo Cort continúa viviendo exactamente como lo hacían los pioneros originales, completamente dependiente de sus habilidades para sobrevivir en el entorno más hostil. Acompáñanos hoy mientras nos adentramos en la increíble historia de Aimo Cort, el hombre que vive más alejado de la civilización que casi cualquier otra persona en Estados Unidos. El viaje de Aimo Cort hacia el norte. Para alguien tan legendario como Aimo Cort, que prospera en la naturaleza salvaje de Alaska, uno pensaría que nació allí. Por eso, es un gran impacto descubrir que Cort vino de Wisconsin, y que fue atraído al norte por el mismo espíritu de aventura que impulsó a la mayoría de los hombres en la historia hacia la frontera. No nació allí. De hecho, nació en un lugar que podría considerarse el polo opuesto de donde terminó. Aimo sabía que pertenecía a Alaska, y a diferencia de la mayoría de los otros trabajadores que iban a Alaska buscando soluciones temporales, él sabía que quería quedarse y vivir como vivían los estadounidenses cuando el continente aún estaba en gran parte inexplorado y sin civilizar. Con solo 22 años, Aimo Cort empacó todas sus pertenencias en 2 bolsos de lona y comenzó su viaje hacia el norte. Partió en un autobús Greyhound desde la estación de Fairbanks, sin saber que estaba al borde de algo profundo. El año era 1974, y Alaska seguía siendo la última frontera, el tipo de lugar donde un hombre podía desaparecer en la naturaleza y vivir bajo sus propias reglas, solo si tenía las habilidades y el coraje necesarios para sobrevivir. Aimo Cort no lo sabía en ese momento, pero eventualmente tendría tanto las habilidades como el coraje en exceso. Todo lo que llevó al norte fueron sus bolsos de lona y un corazón lleno de esperanza y sueños de aventura e independencia. Desafortunadamente, como la mayoría de los jóvenes que se aventuraban a Alaska, realmente no comprendía lo que era la vida en la naturaleza salvaje. Claro, tenía habilidades por haber crecido en una granja. También tenía disposición para trabajar, pero cuando realmente se trataba de sobrevivir, carecía del conocimiento específico que te convierte en sobreviviente, y no en víctima del Ártico. En los años 70, Cort tuvo un duro despertar al darse cuenta de que la vida en Alaska era lo suficientemente salvaje como para destruir a cualquiera que no estuviera preparado. Así que tuvo que comenzar a educarse, y rápidamente aprendió que la versión romantizada de la vida en la frontera no se parecía en nada a la dura realidad de sobrevivir en el Ártico. Pronto se dio cuenta de que el frío no era como ninguno que hubiera experimentado en Wisconsin, y que el aislamiento estaba en un nivel completamente distinto, y que no había absolutamente ningún margen de error cuando tu vida dependía de ello. A pesar de todo, Aimo también se dio cuenta de cosas que probablemente nunca habría aprendido de otra forma. Se dio cuenta de que era capaz de prosperar en condiciones que no eran adecuadas para la persona promedio. Los mismos desafíos que hacían que la mayoría quisiera volver a la civilización fueron sus razones principales para dedicarse al arte de vivir en la naturaleza y aprender todas las habilidades que necesitaba para sobrevivir. Aunque su primer trabajo fue en la construcción en Fairbanks, su verdadera educación comenzó en su tiempo libre, donde aprendió de generaciones mayores que aún recordaban cuando Alaska era verdaderamente salvaje. Estos hombres de generaciones anteriores eran cazadores, tramperos y pilotos de la región que habían vivido durante los días territoriales de Alaska, así que se convirtieron en sus maestros en el arte de sobrevivir en la naturaleza. Aimo aprendió todo tipo de cosas de ellos. Aprendió lo básico para sobrevivir en el Ártico, y también a leer los patrones climáticos, lo cual es, esencialmente, una cuestión de vida o muerte. Aprendió a identificar señales sutiles que indican por dónde viajan y se alimentan los animales, y también aprendió sobre los miles de pequeños detalles que separan una vida exitosa en la naturaleza de errores horribles y fatales. En cuanto a su educación como trampero, su verdadero aprendizaje comenzó cuando conoció a Phil Hagop, un trampero experimentado que vio en Aimo una versión más joven de sí mismo. Como en todas las buenas historias, Aimo encontró un mentor en Phil Hagop, quien le enseñaría todo lo que necesitaba saber, desde las habilidades técnicas para colocar trampas hasta el conocimiento profundo de cómo vivir en sincronía con el entorno ártico.
Con la experiencia y las enseñanzas de Hagov, Aimo pudo aprender a construir y mantener líneas de trampas que podían extenderse por cientos de kilómetros a través de algunos de los territorios más remotos de América del Norte. También aprendió cómo encontrar los mejores lugares para diferentes tipos de trampas, así como cómo preparar y conservar pieles para su venta. Las cosas realmente empezaban a mejorar para Aimo y su camino en la vida salvaje. Podía manejar líneas de trampas perfectamente durante el corto invierno ártico, que era ideal para esta actividad. Lo más importante que aprendió de Hagov fue la preparación mental y la disciplina necesarias para sobrevivir a largo plazo en la naturaleza. Aimo había aprendido muchísimo, y su viaje hacia lo salvaje empezaba a convertirse en algo más grande. Ahora podía trabajar solo durante meses, y también tenía la paciencia necesaria para esperar las condiciones adecuadas antes de tomar decisiones importantes. Y además de todo esto, también tenía la fortaleza psicológica para soportar los peores escenarios, desde el frío extremo hasta el aislamiento y las exigencias físicas constantes. Lo creas o no, fue capaz de hacer todo esto sin perder su enfoque ni su determinación. A finales de los años 70, se marcó un momento clave en la vida de Aimo Cort. Emprendió un proyecto de construcción de una cabaña, demostrando todas las técnicas de supervivencia en el Ártico que había pasado tanto tiempo aprendiendo. Estaba bastante claro que Cort se estaba convirtiendo en un maestro en la vida salvaje. Estaba trabajando solo y usando solo herramientas manuales para construir una cabaña que pudiera soportar las condiciones más extremas del Ártico, todo mientras ofrecía la comodidad y funcionalidad necesarias para vivir todo el año en la naturaleza. La cabaña fue construida con mucho cuidado. De hecho, el diseño reflejaba el conocimiento y la comprensión de Aimo sobre los principios de construcción en el Ártico. La forma en que esta cabaña fue construida es tan intrincada, mientras que su estructura debía resistir contra todo pronóstico. Para empezar, la base fue construida para prevenir el levantamiento por congelación. Las paredes se hicieron con técnicas de aislamiento que pueden mantener el calor interior, incluso cuando las temperaturas exteriores bajan a 60 grados bajo cero. El techo también tiene características impresionantes, ya que fue diseñado para soportar grandes cargas de nieve sin colapsar. Aunque todas estas características son bastante impresionantes, la prueba principal de la cabaña era ver cómo resistía durante el primer invierno de Aimo solo en la naturaleza. Básicamente estaría fuera del mundo real y se aislaría completamente del contacto exterior durante meses. Su primera vez requirió un cierto nivel de habilidad y preparación de su parte. Sabía que tenía que enfrentar la prueba definitiva y poner en práctica toda su educación sobre la vida salvaje. El invierno de 1979 y 1978 fue tan duro que casi le costó la vida, pero pudo demostrar que había dominado las habilidades necesarias para esa supervivencia independiente en el Ártico. Todo lo que Aimo había aprendido durante sus primeros años, desde la obtención de alimentos hasta técnicas de conservación, fue muy útil para demostrar su comprensión de cada ritmo estacional que guía la supervivencia en el Ártico. A diferencia de otros lugares, el Ártico era una bestia diferente. Era el tipo de lugar donde la caza y la pesca solo eran productivas en ciertos momentos, y no durante todo el año. Por esta razón, Aimo tuvo que aprovechar al máximo esos periodos, y conservar suficiente comida para mantenerse durante los largos meses en los que la obtención de recursos era prácticamente inexistente. Hizo todo esto posible gracias a sus técnicas de caza, que eran una combinación artística de métodos tradicionales e innovaciones prácticas, perfectamente adaptadas a las condiciones del Ártico. Durante ese tiempo, pudo cazar caribúes, aprovechando inevitablemente el breve periodo en que muchos animales pasaban por su territorio. Hay tanto sobre Aimo y su viaje por el norte que vale la pena destacar. A lo largo de todo esto, dominó las técnicas para procesar y conservar grandes cantidades de carne antes de que se echara a perder durante el breve verano ártico. También desarrolló estrategias de pesca para aprovechar la corta temporada de verano, cuando los ríos y lagos del Ártico están libres de hielo. Aprendió a identificar los lugares de pesca más productivos y las técnicas que podían ofrecer el mayor rendimiento de proteína durante la breve temporada de pesca. Gracias a sus métodos de conservación del pescado, la pesca de verano podía proporcionar proteína durante todos los meses de invierno. Para el año 1985, Aimo había logrado completar su transformación de granjero de Wisconsin a sobreviviente exitoso del Ártico.
Dominó todas las habilidades necesarias para sobrevivir solo en la naturaleza. Todo lo que hizo fue prueba de que podía sobrevivir por sí mismo en uno de los entornos más duros del planeta. Sin embargo, le esperaba una verdadera prueba en el futuro, y esa fue la decisión clave de hacer del desierto ártico su hogar para siempre.